Quiero que me escuches con atención esta noche, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar la manera en que estás viviendo los últimos años de tu vida. Esos años que deberían ser los más hermosos, los más libres, los más livianos. Sé que estás cansado, sé que llevas décadas trabajando, sudando, levantándote cuando el cuerpo ya no quiere levantarse, pagando cuentas, sosteniendo familias, cargando con responsabilidades que a veces ni siquiera eran tuyas. Sé que llegaste a esta edad pensando que ibas a descansar, que ibas a respirar, que finalmente ibas a sentarte en el porche de tu casa con una taza de café tibio entre las manos, a ver pasar los pájaros sin afán. Pero algo está pesando, algo no te deja dormir tranquilo. Miras a tu alrededor y ves cosas, montañas de cosas, objetos que ya no usas, muebles que ocupan espacio, cajas en el sótano, ropa en el armario que hace 7 años no te pones, y sientes que en lugar de descansar, estás cuidando un museo. Estás siendo guardián de tu propio cementerio de cosas. Y yo te entiendo, hermano mío, te entiendo profundamente, porque vivimos en una cultura que nos enseñó a acumular como si acumular fuera vivir, como si tener fuera ser, como si las cosas pudieran abrazarnos en la noche cuando llega la soledad. Pero hoy quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí antes, algo que aprendí caminando por las calles de Bogotá, observando a los ancianos sabios de Japón, escuchando a los abuelos campesinos de mi tierra, hablando con hombres y mujeres que llegaron al final de su camino con las manos llenas de objetos, pero el alma vacía. Hay 7 artículos que tienes que vender, regalar, soltar, dejar ir antes de jubilarte, antes de que sea demasiado tarde, antes de que esas cosas te terminen jubilando a ti, te terminen enterrando en vida, te terminen robando los años más preciosos que te quedan. Y cuando termines de escuchar esto, quizás llores un poco, quizás te rías, quizás te enojes, pero te prometo con la mano en el corazón que vas a entender por qué te lo digo y vas a agradecerme. Quédate conmigo, camina conmigo en estas palabras, porque la libertad que estás buscando no está en tener más, está en cargar menos. Déjame empezar contándote una historia. Hace algunos años conocí a un hombre, un señor de unos 72 años, que vivía en una casa enorme en las afueras de una ciudad fría. La casa tenía 5 habitaciones, 3 baños, un sótano lleno hasta el techo, un ático que llevaba 20 años sin abrirse y un garaje donde ya no cabía ni el carro porque estaba repleto de cosas. Su esposa había fallecido hacía 4 años. Sus hijos vivían lejos, uno en otro país, otro en otra ciudad. Él vivía solo con sus cosas. Y cada mañana, cuando se levantaba, lo primero que sentía no era paz, no era gratitud por estar vivo, no era ilusión por el día nuevo. Lo primero que sentía era un peso enorme, como si alguien le hubiera puesto un saco de arena sobre los hombros antes de despertar. Y ese peso eran las cosas. Las cosas le pedían atención, las cosas le pedían limpieza, las cosas le pedían reparación, las cosas le pedían decisiones. El refrigerador del segundo piso que ya no funcionaba pero no se atrevía a botar, la colección de discos de vinilo de su juventud que estaba acumulando polvo, la ropa de su esposa que seguía colgada en el armario porque no había podido tocarla, los libros que compró pensando que algún día los leería, las herramientas del taller que nunca usó, las vajillas de la abuela que estaban guardadas porque eran demasiado finas para usarse a diario. Hermano mío, ese hombre no estaba viviendo, estaba sobreviviendo entre objetos. Cuando hablé con él, después de horas de conversación, después de café y de silencios largos, me dijo una frase que jamás voy a olvidar. Me dijo: Yokoi, estoy cansado de cuidar cosas que no me cuidan a mí. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que más le pesa? Y él me dijo, lo que más me pesa es saber que cuando me muera, mis hijos van a venir, van a abrir bolsas de basura, y todo esto que yo guardé con tanto cuidado, todo esto que yo defendí, todo esto por lo que yo trabajé, va a ir a parar a la basura en 3 días. Esa frase, hermano mío, esa frase me marcó, porque es verdad. Es una verdad dolorosa, pero es verdad. Estamos cuidando cosas que el día que nos muramos van a estar en una bolsa negra en la acera esperando al camión de la basura. Y mientras las cuidamos, mientras les damos espacio en nuestra casa y en nuestra mente, no estamos viviendo,
No estamos viajando, no estamos abrazando, no estamos descansando, estamos custodiando. Somos guardianes nocturnos de un patrimonio que nadie va a heredar con cariño. El primer artículo que tienes que vender antes de jubilarte es la casa grande. Y sé que esto duele. Sé que esto te toca una fibra muy profunda porque esa casa la compraste con sudor, con sacrificio, con años de pagar la hipoteca puntualmente, aunque a veces no alcanzara para comer bien. Esa casa la llenaste de vida. En esa casa crecieron tus hijos. En esa casa celebraste cumpleaños y navidades. En esa casa lloraste pérdidas y reíste triunfos. Esa casa es más que una casa, es un altar de recuerdos. Pero hermano mío, escúchame con el corazón abierto. Esa casa que era perfecta cuando éramos 5, ya no es perfecta cuando somos 1. Esa casa que te abrazaba cuando tenías 40 años, te aplasta cuando tienes 70. Esa casa que era refugio se ha convertido en cárcel, porque ahora tienes que limpiar habitaciones donde nadie duerme. Tienes que pagar impuestos sobre metros cuadrados que ya no usas. Tienes que mantener un techo que es demasiado grande para una sola alma. Y cada cuarto vacío te grita una ausencia, te recuerda lo que ya no está, te susurra un nombre que ya no responde. Hay una sabiduría en achicarse en la vejez. Hay una sabiduría en buscar un espacio pequeño, acogedor, manejable, donde puedas vivir sin sentirte abrumado. Los japoneses tienen una palabra hermosa, danshari, que significa rechazar, soltar, separarse. Es el arte de vivir con lo justo, con lo necesario, con lo que realmente sirve. Y cuando vendes esa casa grande, no estás vendiendo recuerdos. Escúchame bien, los recuerdos no viven en las paredes. Los recuerdos viven en tu corazón y tu corazón se va contigo a donde tú vayas. Esa casa grande la puedes convertir en libertad, la puedes convertir en viajes, la puedes convertir en un apartamento pequeño cerca del mar, cerca de tus nietos, cerca de un parque donde puedas caminar. La puedes convertir en años extras de vida tranquila, porque mantener una casa grande cuando uno está viejo es como cargar una piedra cuesta arriba todos los días. Y la vida ya nos dio suficientes piedras, hermano mío. La vida ya nos hizo cargar lo suficiente. Es hora de soltar. El segundo artículo que tienes que soltar es el carro de lujo. Y yo sé lo que ese carro significa para ti. Ese carro fue tu sueño durante años. Ese carro fue la recompensa de décadas de trabajo duro. Cuando te lo entregaron en el concesionario, sentiste que finalmente habías llegado, que finalmente eras alguien, que finalmente el mundo iba a verte como tú querías ser visto. Y por un tiempo fue bonito. Por un tiempo te paraban los semáforos, te miraban en los estacionamientos, te preguntaban por el modelo. Pero, hermano mío, déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Cuánto te cuesta ese carro al año? El seguro caro porque es un vehículo de alta gama, la gasolina premium que pide, los repuestos que valen 3 veces más, el mantenimiento en concesionario porque los talleres comunes no lo tocan, los impuestos que aumentan con cada año, pero el carro pierde valor. ¿Sabes cuánto pierde un carro de lujo en 5 años? Pierde más de la mitad de su valor. Es como si estuvieras quemando billetes en el garaje cada noche mientras duermes. Y ahora dime con sinceridad, ¿a dónde vas tú con ese carro? ¿Vas al mercado? ¿Vas a la farmacia? ¿Vas a visitar a un amigo? ¿Vas al médico? ¿Necesitas 300 caballos de potencia para ir a comprar pan? ¿Necesitas asientos de cuero italiano para ir al doctor a que te midan la presión? Hermano mío, ese carro era para el hombre que tú fuiste, no para el hombre que tú eres. Ese carro era para impresionar a personas cuya opinión ya no debería importarte. A esta altura de la vida ya no tienes que probarle nada a nadie. Ya no tienes que demostrar tu éxito. Tu éxito está en tus hijos, en tus nietos, en la gente que te quiere, en la paz que llevas adentro. Vende ese carro. Compra uno sencillo, económico, confiable, fácil de mantener. La diferencia de dinero, métela en una cuenta. Úsala para viajar, úsala para regalarles experiencias a tus nietos, úsala para vivir, porque un carro es para llevarte de un lugar a otro, no para definir quién eres. Y mientras más sencillo sea el carro, más libre vas a ser tú. El tercer artículo que tienes que soltar es la ropa que ya no eres. Abre tu armario ahora mismo, mentalmente abre tu armario y mira,
Mira esos trajes que usabas cuando trabajabas en la oficina, esas corbatas de seda, esas camisas almidonadas, esos zapatos de cuero brillante, esas chaquetas de invierno que ya no soportas porque te pesan en los hombros, esos pantalones que ya no te quedan porque el cuerpo cambia, el cuerpo se transforma, el cuerpo dice basta la moda, ese vestido elegante que guardas por si acaso, esa ropa de marca que compraste cuando ganabas más. Hermano mío, esa ropa no es ropa. Esa ropa es una fotografía. Es una fotografía de quien fuiste, de quien quisiste ser, de quien la sociedad te dijo que tenías que parecer. Y cada vez que abres ese armario y ves toda esa ropa que no usas, sientes una culpa pequeñita, casi imperceptible pero acumulativa. Sientes que tienes que justificar por qué la guardas. Sientes que algún día la vas a volver a usar. Pero la verdad, hermano mío, la verdad que duele es que no la vas a volver a usar. El cuerpo no vuelve atrás. La vida no vuelve atrás. Esos trajes ya cumplieron su función. Esos zapatos ya caminaron sus calles. Es hora de soltar. Hay personas en este mundo, hay jóvenes que están empezando su carrera, hay hombres y mujeres que están luchando por una oportunidad, que necesitan un traje para una entrevista de trabajo y no pueden comprarlo. Hay fundaciones que reciben ropa formal para personas en transición laboral. Hay vecinos que con una chaqueta tuya podrían pasar el invierno. Toda esa ropa que está colgada en tu armario alimentando polillas y nostalgia podría estar abrigando a alguien, podría estar abriendo puertas para alguien, podría estar transformando una vida y mientras tanto tu armario se vaciaría, se haría más amplio, más respirable y en ese vacío, en ese espacio nuevo, podrías colgar las pocas prendas que sí te hacen feliz, las prendas cómodas, suaves, livianas, que te abrazan en lugar de apretarte. Vístete para esta etapa de la vida, no para la etapa anterior. La vejez tiene su propia elegancia, una elegancia más profunda, más sutil, más verdadera. La elegancia de quien ya no necesita impresionar. El cuarto artículo que tienes que soltar son los aparatos electrónicos que ya no usas. Y aquí muchos se van a sentir señalados. Y está bien sentirse señalado a veces, porque cuando algo nos señala es porque algo necesita cambiar. Mira a tu alrededor, mira en los cajones, mira en las cajas del closet, mira en las repisas. ¿Cuántos cargadores tienes de teléfonos que ya no existen? ¿Cuántas cámaras digitales tienes que ya no usas porque el celular te toma mejores fotos? ¿Cuántos cables enredados tienes guardados por si acaso? ¿Cuántos televisores viejos? ¿Cuántas computadoras de hace 10 años que están ahí porque te da pesar botarlas? ¿Cuántos radios, cuántos Walkmans, cuántos Discmans, cuántos aparatos que pertenecen a un siglo que ya pasó? Hermano mío, esos aparatos están muertos. Murieron hace años. Y tú los estás velando en tu casa sin darte cuenta. Cada cable enredado en tu cajón es un pequeño problema esperando. Cada aparato viejo es un espacio que podría estar libre. Cada caja vieja de un televisor que ya no usas es polvo, es ácaros, es trabajo extra para tus pulmones cuando respiras. La tecnología avanza y los aparatos viejos pierden todo valor, pierden incluso el valor de regalo, porque ya no son compatibles con nada moderno. Sé valiente, júntalos todos, llévalos a un punto de reciclaje electrónico. Deja que se descompongan en sus componentes, que el cobre vuelva a ser cobre, que el plástico encuentre nueva vida en otro lugar. Y cuando esos cajones queden vacíos, vas a sentir algo extraño, algo casi mágico. Vas a sentir que tu mente también se aclara, porque cada objeto que tenemos guardado ocupa también un espacio mental. Cada objeto tiene un pensamiento asociado, un pendiente, una culpa, una decisión postergada. Cuando soltamos el objeto, soltamos también el peso mental. Y a esta edad, la paz mental vale más que cualquier aparato. El quinto artículo que tienes que soltar son los muebles viejos, que ya no sirven. Y este es delicado, porque los muebles tienen historia. La mesa del comedor donde toda la familia se sentó durante 30 Navidades, el sofá donde criaste a tus hijos viendo películas los domingos, la cama matrimonial que compraste con tu esposa cuando recién casados, la cómoda heredada de tu madre. Cada mueble es un capítulo, cada mueble es una novela completa. Pero, hermano mío, hay una diferencia entre honrar la memoria y vivir en un museo. Si tu casa está llena de muebles que no usas,
de sillas donde nadie se sienta, de mesas donde nadie come, de camas donde nadie duerme. Entonces no estás viviendo, estás haciendo guardia, estás siendo curador de exposición de tu propia vida pasada. Y la vida sigue, hermano mío, la vida sigue mientras estés respirando. Hay que hacer espacio para lo que viene, no llenar todo con lo que fue. Mira con honestidad cada mueble de tu casa. ¿Lo usas? ¿Te trae alegría tocarlo, sentarte en él, abrirlo? ¿O simplemente está ahí porque siempre estuvo ahí? Hay muebles que llevan 10 años sin moverse del mismo lugar. Hay sillas donde nadie se sienta desde que los niños se fueron de la casa. Hay vajillas en aparadores que llevan 20 años sin tocarse porque son demasiado finas para usarse. ¿Para qué tener algo que no se usa? ¿Qué clase de existencia es esa? Ser dueño de algo que nunca se disfruta. Vende esos muebles, regálalos, dónalos a una familia joven que recién empieza. Hay parejas de recién casados que están durmiendo en colchones en el piso porque no tienen para comprar una cama. Hay estudiantes universitarios que necesitan un escritorio. Hay refugiados, hay personas desplazadas, hay familias que perdieron todo y necesitan reconstruir un hogar. Tu mueble viejo puede ser el comienzo de una nueva vida para alguien. Y mientras tanto, tu casa va a respirar, tu casa va a tener espacio, vas a poder caminar de la sala al comedor sin esquivar nada. Vas a poder abrir una ventana sin mover 10 cosas primero. Vas a redescubrir tu propio hogar, porque el hogar no son las cosas que hay dentro, el hogar es la paz que se respira dentro. El sexto artículo que tienes que soltar, y me toca el alma cada vez que lo digo, son los papeles. Los papeles, hermano mío, los papeles. Las facturas viejas de hace 15 años. Los recibos de servicios públicos que tienes guardados desde hace 2 décadas. Los manuales de aparatos que ya no existen. Las cartas viejas de personas que ya no están en tu vida. Los certificados, los diplomas, los reconocimientos amarillentos pegados en marcos polvorientos, las revistas viejas que ibas a leer algún día, los periódicos guardados con noticias importantes que nadie volverá a leer, las cajas de papeles del trabajo que te llevaste cuando te retiraste y que nunca volviste a abrir. Hermano mío, esos papeles son un fuego esperando empezar, son una humedad esperando expandirse, son comida para ratones e insectos, son polvo para tus pulmones y son, más importante todavía, un peso mental enorme. Cada papel guardado es una decisión pendiente. Lo tiro, lo guardo, lo escaneo. ¿Para qué lo uso? Y como no decidimos, lo guardamos. Y los papeles se acumulan. Y las cajas se multiplican. Y los archivadores se llenan. Y la casa se hunde lentamente bajo el peso del papel. Siéntate un fin de semana. Pon música suave. Hazte un café. Y empieza, papel por papel, a soltar. La factura del agua de hace 7 años no la necesitas. El recibo de un electrodoméstico que ya no tienes, no lo necesitas. La carta de tu jefe felicitándote por un proyecto de hace 20 años ya cumplió su función. El manual de la lavadora vieja que botaste hace 5 años ya no sirve. Hay papeles que sí debes guardar. Los escriturarios, los testamentarios, los de propiedad, los de salud importantes. Eso sí, esos guárdalos bien organizados en una carpeta clara. Pero todo lo demás, hermano mío, todo lo demás, suéltalo. Quema lo emocional si necesitas un ritual. Recicla lo administrativo. Escanea lo sentimental si quieres conservarlo en digital. Pero libera tu casa de la tiranía del papel. Vas a sentir, cuando termines, una ligereza increíble. Vas a sentir que se te quitaron 20 kilos de encima sin haber bajado un solo gramo en la balanza. Porque el peso del papel no es físico, es mental, es emocional, es histórico. Y soltarlo es soltar un pedacito de cada año que ya pasó. El séptimo artículo, y este es el más profundo, el más difícil, el más sagrado. El séptimo artículo que tienes que soltar antes de jubilarte son los resentimientos. Y sé que dije artículos y sé que esto no es algo que puedas vender en una venta de garaje, pero es lo más importante que vas a soltar en tu vida. Y ojalá lo sueltes antes de jubilarte, porque si llegas a la jubilación con los bolsillos llenos de rencor, no vas a descansar nunca. Hermano mío, todos cargamos resentimientos, todos.
El que diga que no, está mintiendo o está mintiéndose. Cargamos rencor contra ese socio que nos traicionó hace 30 años. Cargamos enojo contra ese hijo que tomó decisiones que no entendimos. Cargamos amargura contra ese hermano que se quedó con la herencia. Cargamos dolor contra esa pareja que se fue. Cargamos heridas viejas que ya cicatrizaron por fuera, pero que por dentro siguen sangrando. Y mientras cargamos todo eso, no podemos jubilarnos de verdad. ¿Podemos jubilarnos del trabajo? Sí. ¿Podemos dejar de ir a la oficina? Sí. Pero por dentro seguimos trabajando para el resentimiento, seguimos haciendo turnos dobles para el rencor, seguimos exprimiendo nuestras emociones para alimentar a un fantasma que ya no nos hace daño a nadie excepto a nosotros mismos. El resentimiento, hermano mío, es como tomarse uno mismo el veneno esperando que se muera el otro. La persona que te lastimó hace 30 años está viviendo su vida, está comiendo, está durmiendo, está riendo con sus nietos. Ni siquiera se acuerda de ti, pero tú sí te acuerdas de ella todos los días. Tú sí le dedicas pensamientos, tú sí le entregas tu energía, tú sí le pagas un alquiler emocional gigante en tu cabeza. Y esa persona vive gratis ahí, sin pagar nada, ocupando habitaciones enteras de tu mente. Es hora de desalojarla, es hora de cambiar las cerraduras, es hora de soltar. Y soltar el resentimiento no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Soltar el resentimiento no significa olvidar. Soltar el resentimiento no significa volver a confiar en quien te lastimó. Soltar el resentimiento significa decir, yo ya no voy a cargar esto. Yo ya no voy a darle a este dolor más años de mi vida. Yo ya pagué el precio. Yo ya lloré. Yo ya entendí. Y ahora me voy a quedar con la lección y voy a soltar el dolor. Significa hablar con quien tengas que hablar si todavía es posible. Significa escribir una carta que quizás nunca envíes, solo para ti, solo para soltar. Significa perdonar, no por el otro, sino por ti mismo, porque tú mereces vivir liviano en tus últimos años. Significa hacer las paces con tu pasado, con tus decisiones, con tus errores propios, con la gente que ya no está, con los caminos que no tomaste. Imagínate, hermano mío, imagínate que llegas a la jubilación liviano, sin resentimientos, sin rencores, con la casa vacía de objetos innecesarios y con el corazón vacío de cargas innecesarias. Imagínate despertando una mañana en una casa pequeña, ordenada, luminosa, tomándote un café tranquilo, sin nada que limpiar urgente, sin nadie a quien odiar, sin facturas que cuidar, sin ropa que ya no eres, solo tú, contigo mismo, en paz. Eso es jubilarse de verdad, hermano mío. Eso es lo que significa llegar al final del camino con elegancia, no con las manos llenas de cosas, sino con el alma llena de paz. Yo he caminado por muchos lugares en este mundo, he visto culturas distintas, he visto a los ancianos de Japón vivir en casas pequeñísimas, con apenas un tatami, una taza de té y un libro, y los he visto irradiar una felicidad que no había visto en mansiones llenas de objetos lujosos. He visto a los campesinos de mi tierra colombiana vivir en casas humildes pero llenas de risa, con apenas una hamaca, una mesa de madera y un patio con gallinas. Y los he visto vivir hasta los 90 años con una alegría que muchos ricos urbanos jamás conocerán. He visto que la riqueza no está en tener mucho, sino en necesitar poco. He visto que la felicidad no está en lo que cargas, sino en lo que sueltas. He visto que los hombres más sabios, al final de su vida, son aquellos que se aligeraron a tiempo. Y he visto también lo contrario, hermano mío. He visto hombres morir agotados en mansiones que no pudieron disfrutar. He visto mujeres pasar sus últimos años en casas frías llenas de cosas frías. He visto familias pelear por herencias materiales mientras la herencia espiritual quedaba olvidada. Y siempre, siempre, siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué llenamos tanto la vida con cosas? ¿Por qué creemos que la abundancia es acumular cuando la verdadera abundancia es soltar? Hay una historia que me contaron hace mucho tiempo, una historia de un anciano sabio que vivía en una montaña. Un joven peregrino subió a buscarlo. Después de días de caminar, después de subir senderos empinados, llegó a la cabaña del sabio y cuando entró, se sorprendió. La cabaña tenía apenas una estera
una vasija con agua, un cuenco de arroz y un libro, nada más. El joven, confundido, le preguntó al anciano: «Maestro, ¿dónde están sus cosas?». Y el anciano, con una sonrisa suave, le respondió: «Hijo, ¿y dónde están las tuyas?». Y el joven, todavía más confundido, le dijo: «Maestro, yo soy un peregrino, yo estoy de paso, yo no traigo cosas». Y el anciano lo miró profundamente y le dijo: «Hijo mío, yo también soy un peregrino. Todos somos peregrinos. La diferencia es que tú lo recuerdas y la mayoría lo olvida». Hermano mío, somos peregrinos. Estamos de paso. Nadie se va con nada. Nadie. El emperador más rico de la historia se fue desnudo como cualquier mendigo. El multimillonario más exitoso del siglo XXI se va a ir sin un centavo. Tú y yo también vamos a salir de este mundo igual que entramos, con las manos vacías y el alma cargada de lo único que importa, lo único que sí podemos llevarnos, que es lo que sentimos, lo que amamos, lo que perdonamos, lo que dimos. Entonces, hermano mío, hermana mía, hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio. No tienes que hacerlo todo de una vez, no tienes que abrumarte, pero empieza esta semana. Toma un cuaderno y haz una lista. Escribe los 7 artículos: la casa grande, el carro de lujo, la ropa que ya no eres, los aparatos que no usas, los muebles que no sirven, los papeles acumulados, los resentimientos. Y al lado de cada uno, escribe un paso pequeño, uno solo, que puedas dar esta semana. No tienes que vender la casa hoy, pero quizás puedes empezar a hablar con un agente inmobiliario para saber su valor. No tienes que vender el carro mañana, pero quizás puedes empezar a investigar opciones más económicas. No tienes que vaciar el armario completo este fin de semana, pero quizás puedes elegir 10 prendas que ya no usas y donarlas a una fundación. No tienes que botar todos los aparatos viejos hoy, pero quizás puedes juntar los cables y cargadores que tienes en los cajones y llevarlos al reciclaje. No tienes que sacar todos los muebles esta semana, pero quizás puedes identificar 3 que ya no usas y publicarlos para regalar. No tienes que organizar todos los papeles ahora, pero quizás puedes empezar con un solo cajón. Y los resentimientos, quizás puedes empezar haciendo una lista de las personas que todavía habitan en tu mente con dolor y elegir a una sola y trabajar internamente para soltarla esta semana, ya sea con una conversación, con una oración, con una carta que escribes, y luego rompes. Los pasos pequeños, hermano mío, los pasos pequeños son los que cambian la vida. Nadie sube una montaña de un solo salto, se sube paso a paso. Y a esta edad, paso a paso es mejor todavía, porque a esta edad ya no necesitamos correr, ya no necesitamos demostrar velocidad, necesitamos caminar con conciencia, necesitamos vivir despiertos, necesitamos saborear cada movimiento. Y soltar cosas es una manera hermosa de saborear la vida, porque cada cosa que sueltas te devuelve un pedacito de ti mismo. Cada cosa que dejas ir hace más espacio para lo que realmente importa. Cada metro cuadrado liberado en tu casa es un metro cuadrado liberado en tu mente. Cada armario despejado es un pensamiento despejado. Cada cajón ordenado es una preocupación menos. Y así, poco a poco, vas a empezar a sentir algo que quizás llevabas años sin sentir. Vas a empezar a sentir liviandad. Vas a empezar a sentir libertad. Vas a empezar a sentir que la vida es más amplia de lo que recordabas. Y vas a darte cuenta, con sorpresa y con gratitud, que la jubilación no es el final, sino el comienzo de la mejor etapa, la etapa donde finalmente puedes ser tú, sin máscaras, sin obligaciones, sin tantas cargas. Hay un proverbio japonés que dice motainai, que significa qué pena, qué desperdicio, cuando algo se desperdicia o no se usa. Pero hay otra dimensión de motainai, hermano mío, una dimensión más profunda, y es que también es un desperdicio cuando algo se guarda y no se disfruta. Cuando una vajilla está 20 años en el aparador sin usarse, eso es motainai. Cuando un libro lindo está empolvándose en una repisa sin leerse, eso es motainai. Cuando un objeto bonito está guardado en una caja en el sótano sin verse, eso es motainai. Cuando una casa grande está solo a medio habitar, eso es motainai. Cuando una vida está a mitad vivida porque la otra mitad está dedicada a cuidar cosas, eso es el peor motainai de todos. Honra las cosas usándolas o regalándolas a quien sí las use. Honra tu vida viviéndola,
no custodiándola. Y déjame decirte algo más, hermano mío, algo que quizás te toque profundo. Tus hijos no quieren tus cosas. Lo siento si te duele escucharlo, pero es verdad. Tus hijos tienen sus propias vidas, sus propios gustos, sus propios estilos. Esa vajilla que guardaste pensando que algún día tu hija la usaría, ella ya tiene su propia vajilla que le gusta más. Esa colección de discos que pensabas heredar a tu hijo, él escucha música digital y nunca va a usar discos físicos. Esos muebles que conservas pensando que algún día tus nietos los van a apreciar, ellos van a tener sus propios gustos minimalistas y modernos. No estoy diciendo esto para entristecerte, lo digo para liberarte. Estás guardando cosas para gente que no las quiere. Estás cargando peso para un futuro que no va a llegar como lo imaginas. Pregúntales a tus hijos. Pregúntales con honestidad. Diles, hijos, ¿hay algo de lo que tengo que ustedes realmente quieran heredar? Y van a ser sinceros si confías en ellos. Te van a decir, papá, mamá, quiero esa foto, quiero ese reloj, quiero esa carta, quiero ese objeto pequeño que tiene significado emocional. Pero esos otros 1000 objetos que estás guardando, ellos no los quieren. Y eso te libera. Eso te da permiso para soltar. Eso te quita la culpa de regalar lo que sobre. Porque sí, hijos míos, sus hijos quieren a sus padres vivos, presentes, descansados, felices, mucho más que cualquier objeto material que les puedan dejar. Sus hijos prefieren 1000 veces un padre que viaja con ellos a un padre que les hereda cosas. Sus hijos prefieren 1000 veces una madre que está presente a una madre que les guarda armarios llenos de cosas que nunca van a usar. Date el permiso, hermano mío, date el permiso de vivir liviano, date el permiso de soltar, date el permiso de jubilarte de verdad, no solo del trabajo, sino de la carga de la acumulación. Date el permiso de habitar tu casa en lugar de cuidarla. Date el permiso de disfrutar tus años en lugar de administrar tus objetos. Date el permiso de morir cuando llegue ese día lejano con las manos limpias y el corazón en paz. Porque al final, hermano mío, al final de todo, cuando estés acostado en tu cama esperando lo que tenga que venir, no vas a recordar las cosas que tuviste, no vas a pensar en el carro que manejaste, no vas a pensar en la casa grande que cuidaste, no vas a pensar en los muebles caros que compraste, vas a pensar en los abrazos que diste, vas a pensar en las risas compartidas, vas a pensar en los amaneceres que viste, vas a pensar en los nietos que sostuviste, vas a pensar en los amigos con los que conversaste, vas a pensar en las veces que perdonaste y en las veces que te perdonaron. Vas a pensar en los caminos que recorriste, vas a pensar en los olores y los sabores, vas a pensar en la gente, solo en la gente, porque al final del camino las cosas pesan, pero los recuerdos vuelan. Las cosas se quedan, pero el amor viaja. Las cosas son del mundo, pero la paz es tuya. Por eso, hermano mío, hermana mía, escúchame con todo el corazón. Vende esos 7 artículos antes de jubilarte y cuando lo hagas, cuando completes ese proceso de liberación, cuando termines de soltar lo que no necesitas, vas a sentir algo hermoso. Vas a sentir que finalmente eres dueño de tu propia vida. Vas a sentir que finalmente puedes respirar profundo. Vas a sentir que finalmente puedes mirar el cielo sin que algo te llame desde dentro de la casa pidiendo atención. Vas a sentir que finalmente puedes sentarte en el porche con una taza de café tibio y simplemente ser, existir, estar, sin más, sin tener que cuidar nada, sin tener que defender nada, sin tener que cargar nada. Y en ese momento, hermano mío, en ese momento de paz simple y profunda, te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de estas palabras. Te vas a acordar de esta conversación y vas a sonreír. Y vas a decir en voz baja, gracias, Yokoi. Y yo, desde donde esté en ese momento, voy a sonreír también. Porque mi misión es esa, hermano mío. Mi misión es despertarte. Mi misión es recordarte que la vida es más sencilla y más profunda de lo que el mundo te quiere hacer creer. Mi misión es ayudarte a llegar al final con las manos libres y el corazón pleno. Hay una imagen que me gusta mucho, hermano mío. La imagen de un caminante que sube una montaña. Cuando empieza a subir, lleva una mochila llena de cosas. Cree que las necesita todas, pero a medida que sube, se va dando cuenta de que la mochila pesa demasiado y empieza a soltar. Suelta la ropa extra,
Suelta la comida que no necesita. Suelta los objetos pesados. Suelta los recuerdos materiales. Y mientras más sube, más liviano va. Y cuando llega a la cima, llega con apenas lo esencial, con apenas lo que de verdad importa. Y desde la cima, con las manos libres, abre los brazos al cielo y siente el viento. Y ahí, hermano mío, ahí entiende que la cima no se conquista con lo que llevas, sino con lo que tuviste el valor de soltar. La jubilación es esa cima, es el lugar más alto de la vida, es el lugar donde mejor se ve el horizonte. Pero solo se llega liviano, solo se llega con las manos libres, solo se llega habiendo soltado. Y desde ahí, desde esa cima, vas a poder ver toda tu vida hacia atrás y hacia adelante. Vas a ver las montañas que cruzaste, vas a ver los valles que recorriste, vas a ver los ríos que vadeaste y vas a entender que valió la pena, que cada paso valió la pena, que cada soltar valió la pena, que llegar liviano fue la mejor decisión que tomaste. Yo creo en ti, hermano mío. Yo creo que tú puedes hacer esto. Yo sé que es difícil. Yo sé que cada cosa que sueltes te va a costar al principio. Yo sé que el primer mueble que regales te va a doler un poquito. Que la primera caja de papeles que recicles te va a tomar 1 hora porque vas a leer cada papel con nostalgia. Que el primer armario que vacíes te va a llenar los ojos de lágrimas. Pero también sé esto, hermano mío. También sé que después del primer dolor viene la primera liberación. Después del primer adiós viene la primera bocanada de aire fresco. Después de la primera renuncia viene la primera sonrisa de paz. Y vas a engancharte. Vas a volverte adicto a esa sensación de ligereza. Vas a querer más. Vas a buscar más cosas para soltar. Y un día, dentro de unos meses, vas a despertarte en una casa transformada, en una casa que respira, en una casa que es solo tuya, sin la presencia abrumadora de los objetos, y vas a llorar de gratitud. Vas a llorar porque finalmente, después de tantos años cargando, vas a sentir la libertad que siempre estuvo esperándote del otro lado. Y entonces, hermano mío, entonces podrás finalmente vivir esta etapa de la vida como se debe vivir, con calma, con presencia, con sabiduría, sin afán, con tiempo para los nietos, con tiempo para los libros que sí quieres leer, con tiempo para los amigos que sí quieres ver, con tiempo para los amaneceres que sí quieres contemplar, con tiempo para ti mismo, que es el regalo más grande que la vejez nos da, el tiempo para conocernos profundamente, para reconciliarnos con nuestra historia, para celebrar lo que fuimos y para abrazar lo que somos ahora. La vejez no es el final, hermano mío. La vejez es la coronación de todo lo vivido, es la cosecha de todo lo sembrado. Es la temporada de la sabiduría. Es la edad donde finalmente entendemos lo que es verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante, escúchame bien, nunca, nunca, nunca ha sido las cosas materiales. Lo verdaderamente importante siempre ha sido el amor, la paz, la salud, la presencia, la gratitud, el perdón, la sencillez, la libertad. Hermano mío, hermana mía, ya casi termino. Pero antes de terminar, quiero decirte una última cosa. Quiero decirte que tú eres más valioso que todo lo que posees. Tú no eres la casa que vives. Tú no eres el carro que manejas. Tú no eres la ropa que usas. Tú no eres los muebles que tienes. Tú no eres los aparatos que coleccionas. Tú no eres los papeles que guardas. Tú no eres los resentimientos que cargas. Tú eres mucho más que todo eso. Tú eres alma. Tú eres conciencia. Tú eres amor. Tú eres una historia única en el universo. Y mereces vivir esa historia plenamente, no enterrado bajo objetos. Mereces brillar, no esconderte. Mereces volar, no arrastrarte. Mereces vivir liviano, no cargado. Suelta, suelta, suelta. Suelta lo que ya cumplió su función. Suelta lo que ya no te sirve. Suelta lo que pesa más que lo que aporta. Suelta lo que el pasado te trajo y el futuro no necesita. Y quédate con lo esencial. Quédate con lo que de verdad amas. Quédate con lo que de verdad te abraza.
Quédate con la gente, con la paz, con el silencio bueno, con la presencia, con el agradecimiento. Quédate contigo mismo, porque al final, hermano mío, al final tú eres lo único que verdaderamente tienes y mereces tenerte completo, liviano, libre, en paz. Que esta noche, cuando te vayas a dormir, pienses en estas palabras. Que mañana, cuando te despiertes, mires tu casa con ojos nuevos. Que esta semana des el primer paso. Que este mes sientas el primer alivio. Que este año llegues a la jubilación que mereces, la jubilación verdadera, la jubilación del alma, no solo del cuerpo. Y que cuando un día, lejano todavía, cierres los ojos por última vez, lo hagas con una sonrisa suave, sabiendo que viviste liviano, que amaste mucho, que soltaste a tiempo, que llegaste a la cima con las manos libres y el corazón pleno. Eso te deseo, hermano mío, eso te deseo con todo mi corazón. Que vivas liviano, que mueras en paz, que ames hasta el último suspiro y que cuando recuerdes esta conversación, sientas que valió la pena escucharme hasta el final. Porque tú lo vales, tú lo mereces, tú estás listo para soltar. Y yo estoy contigo en este camino, siempre, en cada palabra, en cada paso, en cada respiración. Ve, suelta y vive, vive de verdad. Vive como nunca te atreviste a vivir. Vive liviano, vive libre, vive pleno. Y me lo vas a agradecer, hermano mío. Te lo prometo, me lo vas a agradecer. Hay 7 palabras que pueden cambiar por completo la forma en que las personas te perciben. 7 palabras que tienen el poder de abrir corazones que parecían cerrados, de construir puentes donde solo había distancia, de transformar la indiferencia en interés genuino. Y lo más extraordinario es que estas palabras no requieren de ti ningún tipo de manipulación, ninguna máscara, ningún juego psicológico elaborado. Son palabras que nacen de algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más poderoso que cualquier técnica de persuasión que hayas conocido. Durante años he observado cómo las personas luchan desesperadamente por ser escuchadas, por ser valoradas, por capturar la atención de aquellos que les importan. Veo a hombres y mujeres que se esfuerzan hasta el agotamiento tratando de impresionar, de demostrar su valía, de convencer a otros de que merecen su tiempo, su consideración, su afecto, y en ese esfuerzo agotador, en esa batalla constante por ser vistos, terminan perdiendo precisamente aquello que más querían proteger: su autenticidad, su paz interior, su dignidad. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros hemos aprendido todo al revés. Nos enseñaron que para atraer debemos hablar más, mostrar más, hacer más ruido. Nos dijeron que la clave está en resaltar nuestros logros, en demostrar constantemente lo valiosos que somos, en nunca mostrar debilidad, en mantenernos siempre un paso adelante en la conversación. Y así vivimos en una carrera interminable por destacar, por brillar más fuerte que los demás, por asegurarnos de que nuestra voz sea la más escuchada en cualquier habitación donde entremos. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Todo ese esfuerzo, toda esa energía invertida en tratar de impresionar, está construido sobre una comprensión equivocada de cómo funcionan realmente las conexiones humanas. Porque resulta que las personas no se sienten atraídas hacia aquellos que gritan más fuerte o brillan con más intensidad. Las personas se sienten atraídas hacia aquellos que las hacen sentir vistas, escuchadas, comprendidas en su propia humanidad. Y ahí está la paradoja más hermosa y a la vez más difícil de aceptar. Para atraer a otros, primero debemos aprender a dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Estas 7 palabras de las que te voy a hablar no son una fórmula mágica que puedes memorizar y repetir mecánicamente esperando resultados instantáneos. Son mucho más que eso. Son la expresión de una transformación interior, de un cambio profundo en la forma en que entiendes tu relación con los demás, en la manera en que te posicionas frente al mundo. Y cuando esta transformación ocurre realmente, cuando estas palabras nacen desde un lugar genuino dentro de ti, su efecto es inevitable, irresistible, transformador. He conocido personas que dominan todas las técnicas de comunicación, que han leído todos los libros sobre influencia y persuasión, que pueden recitar de memoria los principios de Dale Carnegie,
y las estrategias de los grandes comunicadores de la historia. Personas brillantes, preparadas, con un arsenal completo de recursos retóricos a su disposición. Y sin embargo, cuando entran a una habitación, algo no conecta. Hablan y las personas escuchan, pero no realmente. Comparten ideas interesantes, pero no tocan el corazón. Intentan construir relaciones, pero se encuentran una y otra vez con muros invisibles que no logran derribar. ¿Por qué? Porque en todo su conocimiento, en toda su preparación, olvidaron algo fundamental. Las personas no son problemas que resolver, no son territorios que conquistar, no son audiencias que impresionar. Las personas son seres humanos complejos, profundos, llenos de historias no contadas, de heridas no sanadas, de anhelos no expresados. Y lo que más desean en el fondo de su ser no es encontrar a alguien brillante que los deslumbre con su inteligencia o su éxito. Lo que más desean es encontrar a alguien que los vea realmente, que los escuche de verdad, que los trate no como medios para un fin, sino como fines en sí mismos. Las 7 palabras son estas, y quiero que las escuches con atención porque en su simplicidad se esconde una profundidad que podría transformar no solo tus relaciones, sino tu vida entera. Cuéntame más sobre eso que sientes. 5 palabras que forman una invitación, pero no cualquier invitación. Una invitación que dice, tu mundo interior me importa, tus emociones tienen valor, tu experiencia merece ser explorada con cuidado y respeto. Cuando pronuncias estas palabras con sinceridad genuina, cuando realmente abres un espacio para que la otra persona se exprese sin juicio, sin interrupciones, sin la prisa de imponer tu propia perspectiva, algo mágico comienza a suceder, porque estás ofreciendo uno de los regalos más escasos y preciosos en nuestro mundo moderno. Atención verdadera, presencia completa, interés genuino. Y las personas pueden sentir la diferencia entre alguien que pregunta por cortesía social y alguien que pregunta porque realmente quiere saber, entre alguien que escucha esperando su turno para hablar y alguien que escucha con la intención profunda de comprender. Pero aquí viene lo que la mayoría no entiende. Estas palabras solo funcionan si vienen de un lugar real dentro de ti. No puedes usarlas como una táctica, como un truco más en tu arsenal de manipulación social. Las personas tienen un radar interno increíblemente preciso para detectar la falsedad, para sentir cuando alguien está usando palabras bonitas mientras su corazón permanece cerrado, cuando alguien hace preguntas sin realmente importarle las respuestas. Por eso estas 7 palabras requieren de ti algo más profundo que memorización, requieren transformación, requieren que cultives en ti mismo una curiosidad genuina por los demás, una humildad que te permita reconocer que cada persona que conoces sabe algo que tú no sabes, ha vivido experiencias que tú no has vivido, lleva dentro de sí un universo completo que vale la pena explorar. Requieren que desarrolles la capacidad de estar presente, realmente presente, en un mundo que constantemente te jala hacia la distracción, hacia la superficialidad, hacia la prisa. Piensa en la última vez que alguien te preguntó cómo estabas. La mayoría de las veces es una pregunta automática, un saludo social sin contenido real. Respondes bien, gracias, y sigues adelante porque ambos saben que es solo un ritual, una formalidad. Nadie realmente espera una respuesta honesta, nadie realmente tiene tiempo o interés para escuchar cómo estás verdaderamente. Pero ahora imagina que alguien te pregunta y cuando empiezas a dar tu respuesta automática, esa persona se detiene, te mira a los ojos y te dice, cuéntame más sobre eso que sientes. De repente todo cambia, el aire mismo parece diferente. Porque alguien acaba de abrir una puerta que casi siempre permanece cerrada, alguien te está invitando a ser real, a quitarte la máscara, a compartir lo que realmente llevas dentro. Y en ese momento esa persona se convierte en alguien especial, alguien diferente, alguien hacia quien tu corazón naturalmente se inclina porque te ha dado algo que casi nadie más te da, el permiso y el espacio para ser plenamente humano. Ahora bien, déjame llevarte más profundo en esto porque hay capas que necesitas comprender. Cuando le dices a alguien, cuéntame más sobre eso que sientes, no solo estás haciendo una pregunta, estás haciendo varias cosas simultáneamente, cada una de ellas con un poder tremendo. Primero, estás reconociendo que esa persona tiene sentimientos, que su mundo emocional existe y es válido. En una cultura que constantemente nos dice que seamos fuertes, que no mostremos debilidad, que mantengamos nuestras emociones bajo control. Alguien que reconoce y valida nuestros sentimientos es como un oasis en el desierto. Segundo,
estás demostrando que no tienes miedo de la profundidad emocional de otros. Vivimos en una época donde las personas huyen de las emociones difíciles, donde nadie quiere lidiar con la tristeza, el miedo, la frustración ajena. Al invitar a alguien a compartir lo que siente, estás diciendo sin palabras: no me asusta tu humanidad completa, puedo sostener el espacio para tus emociones sin juzgarte, sin tratar de arreglarte, sin necesitar que seas diferente de lo que eres. Tercero, y esto es crucial, estás poniendo a la otra persona en el centro de la conversación. Estás invirtiendo la dinámica natural del ego, que constantemente busca hablar de sí mismo, impresionar, destacar. Estás diciendo con tus palabras y con tu postura: en este momento tú eres lo importante, tu experiencia es lo que vale, tu voz es la que quiero escuchar. Y créeme cuando te digo que esta experiencia es tan rara, tan poco común en la vida de la mayoría de las personas, que cuando la encuentran, cuando alguien genuinamente les da ese espacio, esa persona se queda grabada en su memoria, en su corazón, como alguien especial, como alguien que es diferente al resto. Pero para poder ofrecer esto a otros, primero necesitas trabajar en ti mismo. Necesitas desarrollar lo que yo llamo la capacidad de silencio interior. Vivimos con tanto ruido mental, con tantas voces compitiendo por atención dentro de nuestra cabeza, que cuando alguien nos está hablando, en realidad no estamos escuchando. Estamos pensando en qué vamos a decir después. Estamos juzgando lo que están diciendo. Estamos comparando su experiencia con la nuestra. Estamos planeando nuestro consejo. Estamos buscando la forma de relacionar su historia con algo que nos pasó a nosotros. Y mientras tanto, esa persona está frente a nosotros, compartiéndose, abriéndose, y nosotros estamos ausentes, perdidos en nuestro propio mundo mental. El silencio interior es la capacidad de calmar todas esas voces, de estar completamente presente con lo que la otra persona está expresando, de escuchar no solo con tus oídos, sino con todo tu ser. Es la capacidad de resistir el impulso de interrumpir, de aconsejar, de compartir tu propia historia. Es la disciplina de mantener el foco en el otro, de permitir que su experiencia sea el centro, sin tratar de robar el protagonismo o de convertir la conversación en algo sobre ti. Y esto requiere práctica, requiere intención, requiere que trabajes activamente contra años de condicionamiento social que te ha enseñado que tu valor está en lo que dices, en lo interesante que eres, en lo mucho que sabes. Te voy a contar algo que observé hace años y que cambió mi comprensión de las relaciones humanas. Estaba en una reunión social, una de esas donde hay docenas de personas conversando, riendo, intercambiando historias, y noté algo curioso. Había una persona en esa reunión que no era la más carismática ni la más graciosa, ni la que contaba las mejores anécdotas. De hecho, hablaba relativamente poco, pero había algo magnético en ella. Las personas naturalmente gravitaban hacia donde estaba, buscaban su compañía, querían estar cerca. Me intrigó tanto que decidí observarla cuidadosamente durante toda la noche. Y entonces lo vi. Cada vez que alguien le hablaba, ella se detenía completamente. No revisaba su teléfono, no miraba por encima del hombro de la persona para ver quién más estaba en la habitación, no interrumpía con sus propias historias, simplemente escuchaba con una intensidad tranquila, con una presencia completa. Y cuando respondía a sus preguntas, siempre invitaban a la otra persona a profundizar, a explorar más, a compartir lo que realmente sentían. Al final de la noche me acerqué a ella y le pregunté cuál era su secreto. Me miró con una sonrisa amable y me dijo algo que nunca olvidaré: no hay secreto, simplemente decidí hace mucho tiempo que cada persona que conozco es un libro fascinante que merece ser leído con atención, no un póster que solo necesita ser visto superficialmente. Y adopté la práctica de estar completamente presente cuando alguien me habla, de tratarlo como si fuera la persona más importante en el mundo en ese momento, porque en ese momento lo es. Esas palabras me sacudieron porque entendí algo profundo. La mayoría de nosotros tratamos a las personas como pósters. Les damos una mirada rápida, formamos una impresión superficial y seguimos adelante. Pero esta mujer había descubierto algo que muy pocos descubren, que cuando tratas a las personas como libros fascinantes, cuando les das el tiempo y la atención que merece una lectura cuidadosa,
ellos se abren de maneras que nunca imaginaste posibles. Y tú te conviertes en alguien magnético, no porque estés tratando de serlo, sino porque estás ofreciendo algo que todos anhelan, pero pocos encuentran ser verdaderamente vistos, genuinamente escuchados, profundamente valorados. Ahora permíteme hablarte de algo que suele pasar cuando empiezas a usar estas 7 palabras de manera genuina. Al principio te vas a sentir incómodo, va a ir contra todo lo que te han enseñado sobre cómo interactuar socialmente. Va a haber una voz dentro de ti que te diga que estás perdiendo oportunidades de hablar sobre ti, de impresionar, de demostrar tu valor. Va a haber momentos de silencio donde tu ego va a gritar que llenes el espacio con tus propias palabras, con tus propias historias. Resiste ese impulso, mantente en el silencio, deja que la otra persona sienta que tiene todo el espacio que necesita, todo el tiempo que requiera. Porque lo que estás haciendo en esos momentos de incomodidad es algo revolucionario. Estás rompiendo el patrón transaccional que domina la mayoría de las interacciones humanas. Ese patrón donde yo te doy algo esperando recibir algo a cambio, donde cada conversación es una negociación implícita de valor e importancia. Estás creando en su lugar algo mucho más profundo, una conexión real, un encuentro genuino entre dos seres humanos donde uno tiene la generosidad de hacer espacio para que el otro sea plenamente el mismo. Y aquí viene algo que te va a sorprender cuando haces esto consistentemente. Cuando realmente cultivas esta capacidad de hacer espacio para otros, de invitarlos a profundizar en lo que sienten, algo inesperado sucede. Las personas empiezan a buscarte, no porque seas el más inteligente, ni el más exitoso, ni el más entretenido. Te buscan porque en un mundo lleno de ruido, tú eres silencio atento. En un mundo lleno de juicio, tú eres aceptación. En un mundo donde todos quieren hablar, tú sabes escuchar. En un mundo donde las personas se sienten invisibles, tú las ves. Y esa cualidad de ver realmente a las personas, es más magnética que cualquier carisma fabricado, más poderosa que cualquier técnica de persuasión, más duradera que cualquier primera impresión deslumbrante. Pero déjame advertirte sobre algo importante cuando empiezas a practicar esto, cuando le dices a las personas, cuéntame más sobre eso que sientes, y realmente lo dices en serio, vas a descubrir algo sobre la naturaleza humana que puede ser abrumador, vas a descubrir cuánto dolor callado hay en el mundo, vas a descubrir que casi todas las personas que conoces están cargando algo pesado, luchando con algo difícil, sanando de algo doloroso, porque cuando le das a alguien el permiso y el espacio para ser real, para quitarse la máscara de tengo todo bajo control, lo que emerge es la verdad completa de su humanidad, y esa verdad incluye sus luchas, sus miedos, sus heridas, y aquí es donde muchas personas retroceden porque es más fácil mantenerse en la superficie, en las conversaciones ligeras sobre el clima y los planes del fin de semana. Es más cómodo no saber, no ver, no cargar con la conciencia del dolor ajeno, pero si tienes el coraje de mantenerte presente, de no huir cuando las cosas se ponen emocionales, de sostener el espacio para las emociones difíciles de otros sin tratar de arreglarlas o minimizarlas, descubrirás algo hermoso: que tu capacidad de estar con el dolor de otros sin necesitar cambiarlo es en sí misma sanadora. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas dar consejos brillantes o soluciones mágicas, solo necesitas estar ahí, presente, atento, compasivo. Solo necesitas seguir diciendo con tus palabras y tu presencia: estoy aquí, te veo, lo que sientes importa, no estás solo. Y esa simple presencia, esa escucha genuina, tiene un poder transformador que va más allá de lo que las palabras pueden expresar. Hay algo más que necesitas entender sobre estas 7 palabras. No son solo una herramienta para construir mejores relaciones con otros, son también una herramienta para tu propio crecimiento personal, porque cuando realmente escuchas a las personas, cuando las invitas a compartir lo que sienten y prestas atención genuina a lo que dicen, aprendes sobre la diversidad de la experiencia humana, sobre las 1000 formas diferentes en que las personas navegan los desafíos de la vida, aprendes sobre perspectivas que nunca habías considerado, sobre soluciones que nunca se te habrían ocurrido, sobre fortalezas que no sabías que existían. Cada persona que escuchas profundamente se convierte en un maestro,
en una ventana hacia una parte del mundo que no conocías, y así al mismo tiempo que estás sirviendo a otros con tu atención y presencia, también te estás enriqueciendo a ti mismo con sabiduría y comprensión que solo pueden venir del encuentro genuino con otras almas humanas, pero hay un nivel aún más profundo en todo esto, y quiero que lo entiendas porque es aquí donde estas 7 palabras se convierten en algo verdaderamente transformador. Cuando le dices a alguien, cuéntame más sobre eso que sientes y realmente lo escuchas, no solo estás construyendo una conexión con esa persona, estás también modelando un tipo de humanidad diferente, estás demostrando que es posible interactuar de una manera que no esté centrada en el ego, en la competencia, en la transacción. Estás plantando una semilla de una forma diferente de ser en el mundo, y esa semilla puede crecer de maneras que nunca imaginaste, porque las personas que experimentan ser verdaderamente escuchadas, que sienten lo que es recibir ese regalo de atención genuina, a menudo empiezan a ofrecer lo mismo a otros. Tu forma de escuchar se convierte en un modelo que replican, en una inspiración que llevan a sus propias relaciones, y así, sin siquiera intentarlo, sin ningún discurso sobre cómo deberían ser las cosas, estás contribuyendo a crear un mundo donde las personas se tratan unas a otras con más presencia, más compasión, más humanidad real. Ahora quiero hablarte sobre los obstáculos que vas a encontrar en este camino, porque ser honesto sobre las dificultades es parte de respetar tu inteligencia y tu experiencia. El primer obstáculo es tu propia necesidad de validación. Todos tenemos esta necesidad, es parte de ser humano, queremos ser vistos, apreciados, reconocidos, y cuando estás en una conversación donde te estás enfocando completamente en la otra persona, donde estás dando toda tu atención a lo que ella siente y experimenta, tu ego va a protestar, va a querer su momento, su reconocimiento, su validación, va a haber una tensión interna donde parte de ti quiere seguir escuchando y otra parte quiere decir, espera, pero déjame contarte sobre mi experiencia, déjame compartir mi historia, déjame demostrar que yo también soy interesante, valioso, digno de atención, y tienes que aprender a manejar esa tensión sin aplastar tu propia necesidad de ser visto, pero sin tampoco permitir que esa necesidad secuestre cada conversación y la convierta en algo sobre ti. La clave está en encontrar el balance. Sí, hay momentos apropiados para compartir tu propia experiencia. Sí, tus historias y sentimientos también importan y merecen ser expresados. Pero la diferencia está en la intención y el timing. Cuando compartes tu experiencia como una forma de conectar con lo que la otra persona está diciendo, como una manera de decir te entiendo, he estado en un lugar similar, eso puede profundizar la conexión. Pero cuando compartes tu experiencia como una forma de robar el protagonismo, de hacer que la conversación sea sobre ti, de demostrar que tu historia es más interesante o tu problema es más grande, entonces estás destruyendo la conexión que habías empezado a construir. Aprender a distinguir entre estos dos tipos de compartir requiere honestidad brutal contigo mismo sobre tus motivaciones. Requiere que constantemente te preguntes, ¿estoy compartiendo esto para servir a esta conexión o para alimentar mi ego? ¿Estoy ofreciendo esto como un puente de empatía o como una forma de desviar la atención hacia mí? El segundo obstáculo es la incomodidad con las emociones, particularmente con las emociones difíciles. Nuestra cultura nos ha entrenado para huir del dolor, para evitar la tristeza, para suprimir la vulnerabilidad. Entonces, cuando alguien empieza a compartir algo doloroso, algo con lo que está luchando, nuestro instinto automático es tratar de arreglarlo rápidamente. Ofrecemos consejos no solicitados, tratamos de encontrar el lado positivo, minimizamos el problema con frases como podría ser peor o al menos tienes esto otro. Y todo esto, aunque a menudo viene de un lugar de buena intención, es en realidad una forma de huir de la incomodidad, de estar con el dolor de alguien más. Es una forma de decir, no quiero sentir esto, así que voy a tratar de hacer que tú dejes de sentirlo lo más rápido posible. Pero cuando haces esto, cuando no puedes simplemente estar con el dolor de alguien sin tratar de cambiarlo, estás enviando un mensaje claro. Tus emociones difíciles son demasiado para mí, necesito que las guardes, que las controles, que las hagas más manejables para mi comodidad. Y la persona lo siente. Puede que no lo articule así, pero lo siente. Y la próxima vez que necesite hablar sobre algo difícil, pensará 2 veces antes de acudir a ti porque ya aprendió que contigo no hay espacio real para su dolor, solo para versiones editadas y controladas de sus emociones. Por eso cuando dices cuéntame más sobre eso que sientes, tienes que estar preparado para escuchar respuestas que pueden ser difíciles,
pesadas, dolorosas. Y tienes que desarrollar la capacidad de simplemente estar ahí, de no huir, de no tratar de arreglar. A veces lo más sanador que puedes hacer es solo decir eso suena realmente difícil. Te escucho, estoy aquí. No necesitas más. No necesitas soluciones brillantes ni palabras de sabiduría profunda. Solo necesitas tu presencia, tu atención, tu voluntad de no abandonar a alguien en su momento de vulnerabilidad. El tercer obstáculo es el tiempo, o más específicamente, nuestra percepción de que no tenemos tiempo. Vivimos en una cultura de prisa, donde todo tiene que ser rápido, eficiente, productivo. Y escuchar profundamente, crear espacio real para que alguien comparta lo que siente, eso toma tiempo. No puedes hacerlo con prisa, no puedes estar checando tu reloj o tu teléfono, no puedes estar pensando en todo lo demás que tienes que hacer. Requiere que desaceleres, que estés dispuesto a dar tu tiempo, sin saber exactamente cuánto tiempo tomará, sin poder programarlo en bloques perfectos de 15 minutos. Y en nuestra sociedad donde el tiempo es dinero y cada minuto debe ser justificado en términos de productividad, este tipo de presencia generosa puede sentirse como un lujo que no podemos permitirnos. Pero déjame desafiarte en esto. ¿Qué es más importante? ¿Marcar un ítem más en tu lista de tareas o construir una conexión real con otro ser humano? ¿Ser eficiente o ser plenamente humano? ¿Optimizar tu tiempo o enriquecer tu vida con relaciones que realmente importan? No estoy diciendo que debas abandonar todas tus responsabilidades y pasar horas en cada conversación, pero sí estoy diciendo que necesitas hacer espacio en tu vida para momentos de conexión real, momentos donde no estás apurado, donde puedes dar tu atención completa a otra persona sin la presión constante de seguir adelante con lo siguiente en tu agenda. Y cuando haces ese espacio, cuando proteges ese tiempo como sagrado, descubres algo hermoso, esos momentos de conexión genuina, esas conversaciones donde realmente escuchaste y fuiste escuchado, se convierten en los recuerdos más preciosos de tu vida. Son los momentos que vas a recordar en tu lecho de muerte, no las reuniones a las que asististe o los emails que respondiste. Son los momentos que dan significado real a tu existencia, que te recuerdan por qué vale la pena estar vivo, por qué vale la pena ser humano. Hay algo más que quiero compartir contigo, algo que he observado una y otra vez en mis propias relaciones y en las vidas de las personas que he tenido el privilegio de conocer. Cuando empiezas a practicar realmente estas 7 palabras, cuando te conviertes en alguien que genuinamente invita a otros a compartir lo que sienten y los escucha con presencia completa, algo inesperado sucede en tu propia vida emocional. Empiezas a entenderte mejor a ti mismo. Porque al escuchar profundamente a otros, al permitirles explorar sus emociones sin juicio, aprendes un lenguaje emocional que puedes aplicar a tu propia experiencia interna. Empiezas a reconocer patrones, a identificar emociones que antes eran solo sensaciones vagas e incómodas. Desarrollas una mayor inteligencia emocional no solo hacia otros, sino hacia ti mismo. Y esto te hace más completo, más integrado, más capaz de navegar la complejidad de ser humano en este mundo. Además, cuando te vuelves un espacio seguro para otros, cuando las personas saben que pueden ser vulnerables contigo sin ser juzgadas, también te vuelves un espacio más seguro para ti mismo. Empiezas a tratarte con la misma compasión que ofreces a otros. Empiezas a escuchar tus propias emociones con la misma atención genuina que das a los sentimientos de otros. Y esto puede ser profundamente transformador, porque muchos de nosotros somos nuestros críticos más duros, nuestros jueces más implacables. Hemos aprendido a ser gentiles con otros mientras somos brutales con nosotros mismos. Pero cuando practicas consistentemente la gentileza y la presencia compasiva hacia otros, algo de eso inevitablemente se filtra hacia adentro, suavizando tu relación contigo mismo, permitiéndote ser más humano en tu propia experiencia. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión. Estas 7 palabras, cuéntame más sobre eso que sientes, son en su esencia una expresión de amor. No amor romántico necesariamente, sino amor en su sentido más amplio y profundo, el reconocimiento de que la otra persona tiene valor inherente, que su experiencia importa, que merece ser vista y escuchada, no por lo que puede hacer por ti, sino simplemente por el hecho de ser un ser humano con una vida interior rica y compleja. Y vivimos en un mundo hambriento de este tipo de amor. Un mundo donde las personas están constantemente siendo evaluadas por su utilidad, su productividad, su capacidad de contribuir o impresionar. Un mundo donde tu valor está siempre en negociación, siempre dependiendo de tu último logro, tu última contribución.
Y entonces cuando alguien te mira y te dice, cuéntame más sobre eso que sientes sin ninguna agenda oculta, sin ningún cálculo de qué puede ganar de ti, simplemente porque tu experiencia interna tiene valor en sí misma. Eso es como agua en el desierto. Es un acto de reconocimiento que va directo al corazón porque está diciendo, tú importas no por lo que haces, sino por quién eres, no por cómo me haces sentir, sino por tu propia humanidad. Y cuando las personas reciben ese regalo, cuando experimentan ese tipo de atención desinteresada, algo dentro de ellos se abre, porque finalmente pueden bajar la guardia, soltar la necesidad constante de demostrar su valor, de justificar su existencia. Pueden simplemente ser, y eso es suficiente. Y tú, al ofrecer ese espacio, te conviertes en un portador de algo sagrado. Te conviertes en alguien que está ayudando a sanar la herida fundamental que tantos cargan, la herida de no sentirse lo suficientemente valiosos, lo suficientemente importantes, lo suficientemente dignos de atención y cuidado. Pero aquí viene algo crucial que no puedo enfatizar suficientemente para que esto sea real, para que estas palabras tengan el poder transformador del que he estado hablando. No puedes usarlas como una técnica para manipular. No puedes decir cuéntame más sobre eso que sientes porque leíste en algún lugar que es una buena forma de hacer que las personas te aprecien. No puedes fingir interés genuino mientras tu corazón está cerrado, mientras estás calculando qué vas a ganar de esta interacción. Las personas tienen un sentido interno muy preciso para detectar la falsedad. Pueden sentir cuando alguien está actuando, cuando las palabras bonitas son solo una máscara sobre intenciones egoístas. Y cuando detectan esa incongruencia, cuando sienten que estás usando palabras de conexión genuina como una herramienta de manipulación, el resultado no es solo que tu táctica no funciona. El resultado es que destruyes la confianza, creas cinismo, haces que esa persona sea más cautelosa y menos abierta en futuras interacciones. Por eso insisto en que estas 7 palabras requieren transformación interior. Requieren que trabajes en ti mismo, que cultives genuina curiosidad por otros, que desarrolles la capacidad de valorar a las personas por quienes son y no solo por lo que pueden hacer por ti. Requieren que enfrentes tu propio egocentrismo, tu necesidad constante de ser el centro de atención, tu miedo de que si no estás constantemente demostrando tu valor serás olvidado o dejado de lado. Requieren que aprendas a encontrar satisfacción, no en ser admirado, sino en servir, no en impresionar, sino en conectar, no en destacar, sino en crear espacio para que otros brillen. Y este trabajo interior es mucho más difícil que memorizar unas palabras bonitas. Es un camino de toda una vida de aprender a vivir con más amor, más presencia, más generosidad genuina. Déjame contarte sobre un momento que cambió mi propia comprensión de todo esto. Hace años conocí a un hombre mayor, un hombre que había vivido una vida extraordinaria, llena de logros y aventuras. Y lo curioso es que cuando hablabas con él, casi nunca hablaba de sí mismo. Siempre estaba preguntando sobre ti, sobre tu vida, tus sueños, tus desafíos, y lo hacía con tal interés genuino que te sentías como la persona más fascinante del mundo. Un día le pregunté por qué hacía eso, por qué rara vez compartía sus propias historias, que eran objetivamente mucho más interesantes que las de la mayoría de las personas con las que hablaba. Me miró con ojos sabios y me dijo algo que nunca olvidaré. Cuando era joven, pensaba que mi valor estaba en lo interesante que era, en las historias impresionantes que podía contar. Y estaba constantemente tratando de demostrar mi valor, compartiendo mis logros, mis aventuras, mis conocimientos. Pero a medida que envejecí, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que al final de mi vida, lo que realmente importaría no sería cuántas personas me encontraron interesantes, sino cuántas personas se sintieron verdaderamente vistas y escuchadas en mi presencia. Así que tomé una decisión consciente de invertir mi energía, no en ser impresionante, sino en estar presente, no en ser admirado, sino en ver realmente a otros. Sus palabras me sacudieron porque me di cuenta de que yo estaba exactamente donde él había estado cuando era joven, constantemente tratando de demostrar mi valor, de ser interesante, de capturar atención. Y estaba perdiendo oportunidades todos los días de crear conexiones reales porque estaba demasiado enfocado en mí mismo. Esa conversación marcó el inicio de un cambio en mi propia forma de interactuar con las personas. Empecé a practicar conscientemente el arte de escuchar, de preguntar, de crear espacio para otros. Y no fue fácil. Mi ego protestó muchas veces. Hubo momentos donde tuve que morderme la lengua para no interrumpir con mi propia historia. Hubo conversaciones donde me sentí invisible,
porque nadie me preguntó sobre mí, sobre mi vida, pero persistí y gradualmente algo empezó a cambiar. Las personas empezaron a buscarme no porque fuera el más carismático o entretenido, sino porque se sentían bien en mi presencia, se sentían vistas, escuchadas, valoradas, y descubrí algo sorprendente. Eso me daba una satisfacción mucho más profunda que cualquier admiración que había recibido por ser interesante o impresionante. Ahora bien, quiero ser claro sobre algo porque no quiero que malinterpretes este mensaje. No estoy diciendo que debas desaparecer completamente, que nunca hables de ti mismo, que suprimas tus propias necesidades y sentimientos. Eso no es salud, eso es autoanulación. Lo que estoy diciendo es que hay un balance que encontrar, un ritmo de dar y recibir, de escuchar y ser escuchado, de hacer espacio para otros y también reclamar espacio para ti mismo. La diferencia está en la intención y la conciencia. Cuando compartes sobre ti mismo desde un lugar de autenticidad, cuando expresas tus sentimientos y experiencias no para impresionar, sino para conectar, cuando pides el espacio que necesitas sin robárselo a otros, eso es saludable, eso es parte de ser plenamente humano. El problema surge cuando toda tu identidad, todo tu sentido de valor, está construido sobre ser más interesante, más exitoso, más impresionante que otros. Cuando cada conversación se convierte en una competencia por atención, cuando no puedes soportar que el foco esté en alguien más por más de unos minutos. Y aquí hay algo más que necesitas entender cuando realmente te vuelves bueno en crear espacio para otros, en escuchar profundamente, en hacer preguntas que invitan a la vulnerabilidad y la profundidad. Algo mágico sucede. Las personas empiezan a preguntarte sobre ti, no porque sientan obligación o porque sea su turno en alguna transacción social, sino porque genuinamente quieren conocerte. Porque alguien que tiene la sabiduría y la generosidad de escuchar también debe ser una persona interesante, debe tener profundidad, debe tener historias que valen la pena escuchar. Tu capacidad de escuchar se convierte en una invitación implícita a ser escuchado. Y cuando finalmente compartes, cuando abres tu propio mundo interior, las personas prestan atención de una manera diferente, escuchan con el mismo tipo de presencia que tú les has dado. Y así se crea un círculo virtuoso de conexión genuina, de reciprocidad real, donde ambas personas son vistas, ambas son escuchadas, ambas son escuchadas, ambas son valoradas. Déjame hablarte ahora sobre el impacto a largo plazo de vivir de esta manera. Cuando haces del escuchar profundo una práctica constante en tu vida, cuando realmente incorporas estas 7 palabras, no solo como algo que dices, sino como una expresión de quién eres, tu vida empieza a cambiar de maneras fundamentales. Primero, tus relaciones se profundizan, ya no tienes solo conocidos superficiales con quienes intercambias cortesías sociales. Empiezas a construir amistades reales, conexiones significativas, donde hay vulnerabilidad mutua, confianza profunda, comprensión genuina. Y estas relaciones se convierten en una fuente de riqueza en tu vida que ninguna cantidad de dinero o éxito profesional puede replicar. Se convierten en el fundamento de tu bienestar emocional, en la red que te sostiene cuando atraviesas momentos difíciles, en la fuente de las alegrías más profundas y significativas que experimentas. Segundo, te vuelves más sabio. Cada persona que escuchas profundamente te enseña algo, te muestra una forma diferente de ver el mundo, de enfrentar desafíos, de encontrar significado. Y al acumular estas perspectivas a lo largo de años, desarrollas una comprensión de la naturaleza humana que es rica, matizada, compasiva. No estás atrapado en tu propia perspectiva limitada. Has viajado a través de docenas, cientos de vidas diferentes a través de la puerta de la escucha atenta. Y esa sabiduría te hace mejor en todo lo que haces, más efectivo en tu trabajo, más comprensivo en tus relaciones personales, más capaz de navegar la complejidad de la vida con gracia y paciencia. Tercero, y esto puede sonar paradójico, te vuelves más influyente. No de la manera manipuladora de alguien que ha aprendido trucos de persuasión, sino de la manera genuina de alguien cuyas palabras tienen peso porque provienen de un lugar de sabiduría real y cuidado genuino. Cuando finalmente hablas, cuando ofreces una perspectiva, un consejo, las personas escuchan porque han aprendido que tú no hablas solo por hablar, que no estás tratando de impresionar o dominar. Han aprendido que cuando hablas es porque realmente tienes algo valioso que ofrecer, algo que viene de haber escuchado y aprendido de muchas voces, de haber reflexionado profundamente sobre la vida. Cuarto,
encuentras más paz interior, porque no estás constantemente en la batalla agotadora de tratar de demostrar tu valor, de competir por atención, de asegurarte de que todos sepan lo importante o interesante que eres. Has encontrado tu valor en algo más profundo, más estable. Lo has encontrado en tu capacidad de amar, de servir, de crear espacio para que otros sean plenamente humanos. Y ese tipo de valor no depende de validación externa. No sube y baja con tu último logro o fracaso. Es un valor que nace de quién eres, en tu esencia, de cómo eliges estar en el mundo. Y hay una paz tremenda en eso. Una libertad de la necesidad constante de impresionar, que libera una energía enorme para enfocarte en lo que realmente importa. Ahora quiero llevarte a un lugar aún más profundo, a la dimensión espiritual de todo esto. Porque aunque estas 7 palabras pueden parecer simplemente una herramienta de comunicación, en realidad son mucho más que eso. Son una práctica espiritual, una forma de honrar lo sagrado en cada persona que encuentras. En todas las tradiciones espirituales del mundo, hay una enseñanza central sobre ver lo divino en el otro, sobre tratar a cada persona como si fuera sagrada. Y estas 7 palabras son una manera concreta de vivir esa enseñanza. Cuando dices cuéntame más sobre eso que sientes y realmente lo dices en serio, estás reconociendo que la persona frente a ti no es solo un objeto en tu mundo, no es solo un medio para tus fines, sino un sujeto con su propia vida interior, infinitamente compleja y valiosa. Estás tratándola como un fin en sí misma, como alguien cuya experiencia tiene valor inherente simplemente porque existe. Y cuando haces esto consistentemente, cuando realmente ves a las personas de esta manera, algo profundo sucede en tu propia conciencia. Empiezas a experimentar la interconexión de toda la vida. Empiezas a sentir que no estás separado de otros, que sus alegrías y dolores te tocan, porque en algún nivel profundo no son otros, son manifestaciones de la misma vida que fluye a través de ti. Esta no es solo una idea bonita o un concepto filosófico abstracto. Es una experiencia vivida que emerge cuando realmente te abres a la experiencia de otros, con presencia completa y corazón abierto. Y esa experiencia de interconexión es profundamente transformadora. Disuelve la soledad existencial que tanto sienten. Crea un sentido de pertenencia que va más allá de cualquier grupo o comunidad específica. Te conecta con algo más grande que tú mismo, con el tejido mismo de la existencia humana. Permíteme compartir contigo algo que aprendí de observar a las personas que realmente dominan este arte, de escuchar, de crear espacio para otros. Hay una cualidad que todas ellas comparten, y es esto. No necesitan que la conversación vaya a ningún lugar específico. No están tratando de llegar a una conclusión, de resolver un problema, de alcanzar algún punto final satisfactorio. Están completamente cómodas con la ambigüedad, con el misterio, con el hecho de que algunas cosas no tienen respuestas claras. Y esto les permite estar con lo que sea que emerja en la conversación sin tratar de controlarlo o dirigirlo. Pueden escuchar a alguien compartir algo confuso, contradictorio, incompleto, y no sienten la necesidad de ordenarlo, de hacer que tenga sentido, de empaquetarlo en una conclusión clara. Simplemente pueden estar con el desorden de la experiencia humana tal como es. Y hay una profunda sabiduría en esto, porque la vida misma es desordenada, compleja, llena de paradojas y contradicciones. Y cuando tratamos de forzar todo a entrar en categorías limpias y conclusiones claras, perdemos algo esencial, perdemos la verdad de cómo es realmente estar vivo, de cómo es navegar la complejidad de ser humano. Pero cuando puedes estar con el desorden, cuando puedes escuchar a alguien expresar sentimientos contradictorios sin tratar de resolverlos, cuando puedes permitir que una conversación termine en un lugar de apertura en lugar de clausura, estás ofreciendo algo precioso. Estás ofreciendo permiso para ser humano en toda su complejidad, sin necesidad de tener todo resuelto, sin necesidad de presentar una narrativa coherente y ordenada. Y las personas sienten ese permiso, sienten que contigo pueden ser un desastre, pueden estar confundidas, pueden tener sentimientos que no tienen sentido. Y no serán juzgadas, no serán presionadas a tener las cosas más claras de lo que las tienen. Y ese permiso, esa aceptación de la complejidad humana, es profundamente liberadora. Porque la mayoría de nosotros pasamos tanto tiempo y energía tratando de parecer más juntos, más claros, más coherentes de lo que realmente somos. Y es agotador.
es una carga constante mantener esa fachada. Pero cuando encuentras a alguien con quien puedes dejar caer esa carga, con quien puedes ser tan complicado y contradictorio como realmente eres, es como respirar aire fresco después de estar en un espacio cerrado. Es alivio, es liberación, es una forma de sanación. Ahora quiero hablarte sobre algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es importante. Cuando empiezas a practicar realmente estas 7 palabras, cuando te conviertes en alguien que escucha profundamente, vas a descubrir que no todas las personas están listas para ese nivel de conexión. Algunas personas están tan acostumbradas a las interacciones superficiales, tan protegidas detrás de sus defensas, que cuando les ofreces espacio real para ser vulnerables, no saben qué hacer con eso. Pueden retroceder, pueden mantenerse en la superficie, pueden incluso sentirse incómodas con tu nivel de presencia y atención. Y está bien, no es tu trabajo forzar a nadie a profundizar, a abrirse, a conectar más allá de lo que están listos. Tu trabajo es simplemente ofrecer el espacio, mantener la invitación abierta y respetar completamente donde quiera que la persona esté en su propio camino. Esto requiere desapego, requiere soltar la necesidad de que todos respondan de la manera que esperas. Algunas personas tomarán tu invitación y se abrirán de maneras hermosas. Otras no, y eso no significa que hayas fallado o que haya algo mal con tu manera de acercarte. Simplemente significa que esa persona está donde está y necesitas honrar eso. Y aquí hay algo importante: cuando realmente respetas los límites de las personas, cuando no presionas, cuando no tratas de forzar intimidad o profundidad, eso en sí mismo es una forma de cuidado, una forma de demostrar que tu presencia genuina no viene con condiciones. No requiere que las personas se abran más de lo que están listas para hacerlo. Y paradójicamente, esa falta de presión a menudo hace que las personas se sientan más seguras para eventualmente abrirse en su propio tiempo, a su propio ritmo. Hay algo más que necesitas saber, y es sobre el poder de la repetición. Estas 7 palabras, cuéntame más sobre eso que sientes, son poderosas, pero no son mágicas en el sentido de que una sola vez vaya a transformar una relación o crear una conexión profunda instantáneamente. Lo que realmente crea transformación es la práctica consistente. El hecho de que una y otra vez, en conversación tras conversación, tú muestras que realmente quieres saber, que realmente estás presente, que realmente te importa. Es la acumulación de esos momentos a lo largo del tiempo lo que construye confianza profunda, lo que crea el tipo de relaciones donde ambas personas pueden ser completamente vulnerables, completamente reales. Entonces no te desanimes si tus primeros intentos se sienten torpes o si las personas no responden inmediatamente de la manera que esperabas. Como con cualquier habilidad profunda, esto requiere práctica. Requiere que te mantengas comprometido, incluso cuando es difícil, incluso cuando tu ego protesta, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y en esa práctica, en ese compromiso constante con estar presente para otros, algo hermoso sucede. Te transformas, no de la noche a la mañana, no de manera dramática, sino gradualmente, sutilmente, profundamente. Te conviertes en una persona diferente, una persona más capaz de amar, más capaz de conectar, más capaz de ver y honrar lo sagrado en cada ser humano que encuentras. Y esa transformación, esa evolución de quien eres es el verdadero regalo, no solo para otros, sino para ti mismo. Porque al final, la persona que más se beneficia de tu práctica de escuchar profundamente eres tú. Eres tú quien crece, quien se expande, quien se vuelve más plenamente humano. Estas 7 palabras son una puerta hacia un tipo diferente de vida, una vida más rica en conexión real, más profunda en significado, más plena en amor genuino. Pero como cualquier puerta, solo funciona si realmente la atraviesas. Puedes saber sobre ella, puedes entender intelectualmente su poder, puedes incluso apreciar su belleza, pero hasta que realmente la uses, hasta que realmente te comprometas a la práctica de escuchar profundamente, de crear espacio para otros, de honrar su experiencia con tu presencia completa, la puerta permanece cerrada. El regalo permanece sin abrir. La transformación permanece como potencial no realizado. Entonces te invito no solo a leer sobre estas palabras,
no solo a pensar que son una buena idea, sino a realmente comenzar a practicarlas hoy, en tu próxima conversación con la próxima persona que encuentres. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener todo resuelto, solo tienes que comenzar, solo tienes que estar dispuesto a intentar algo diferente, a experimentar con una nueva forma de estar en relación con otros. Y observa qué sucede, observa cómo se siente, observa cómo responden las personas, observa cómo empiezas a cambiar tú mismo, porque ese es el verdadero viaje, el verdadero descubrimiento. Y te prometo, vale la pena cada momento de incomodidad, cada desafío a tu ego, cada instante de vulnerabilidad. Vale la pena porque del otro lado está una vida de conexión real, de amor genuino, de significado profundo. Y eso es lo que todos estamos buscando realmente, aunque a veces lo busquemos en todos los lugares equivocados, de todas las maneras equivocadas. Cuéntame más sobre eso que sientes. 7 palabras simples, un poder infinito, un camino de transformación que espera que des el primer paso.